La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. Hello. Hello. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek, que saluda Jorge y Alicia. Y no sabemos si este póster es real, y si este póster es real, está de horror. Porque se filtró, porque no lo he visto en las cuentas de Netflix. Está filtrado, se filtró el póster, uno de los primeros pósters de la... ¿Se filtró o es que le dieron la exclusiva a un medio? Porque tú sabes que hay veces que le dan la exclusiva. Bueno, sí, porque es un medio que, y yo creo que ese medio sí es de por allá. Pero la cosa es que se está rondando en internet lo que podría ser, de ser cierto, énfasis en de ser cierto, el primer póster, o un nuevo póster, porque ellos ya tenían un póster genérico que solamente era el título de One Piece. Pero sí, hay un póster, teaser póster de One Piece, que es el frente del barco, del Going Merry o Merry Go, como le quieran llamar. Y como todos saben, en la versión del manga y del anime, el frente del barco, ¿cómo se llama esa parte que usualmente es una sirena en los barcos? Esos barcos viejos así de esas épocas de piratas. No es el mástil, el mástil no, es el cosa. No es el mástil es otra cosa. El frente del barco. El frente del barco, como todos saben, en el caso de One Piece, el Going Merry tiene un muñequito, una carita feliz, que usualmente está sonriendo. Es como una cabra montés, no sé si tiene los cuernos. Ah, ok, una cabra montés. Solo que lo malo, una cosa de lo que yo siempre me he quejado, la única cosa de lo que yo me he quejado así, de todas las películas de superhéroes de los últimos años, es que los trajes les quieren dar textura. En unos casos está cool y en otros casos no hace sentido narrativamente hablando, como el caso de Spider-Man con que todos usan ese traje con escamita. Y se supone que él se hace su propio traje. La cosa es que... No, pero mira que a cierto grado podría ser cuasi creíble si tú consideras que probablemente lo que se te oquigas, que probablemente parte de la base que él usa en los más recientes sean trajes de buceo, porque los trajes de buceo, sobre todo los que son como para protegerte de una mordida levesona de un tiburón o algo así, o sea, para que no te desgarren, tienen textura, porque tratan de evocar el chain-link mail como las armaduras medievales, pero no están así. Pero los trajes de buceo sí tienen. O sea, obviamente tampoco es creíble que un muchacho que descubre que tiene poderes para comprarse un traje de buzo tan complicado. Pero de todas maneras es algo que tú pudieras sentir se fue un thrifty shop. O sea, en una de estas tiendas de artículos usados o en una venta de garaje, tú consigues vainas bien random. O sea, yo siento que por ahí es que puede que vaya la cosa, pero sí, a las cosas le dan textura. El problema en este caso no es que le dan textura, sino es que trataron de hacerlo vida real, live action. Esto no puedo decir grounded porque no hay manera de hacer One Piece grounded. O sea, One Piece es droga pura. O sea, Oda se comió hongos, hizo algo. O sea, esa vaina no es súper fantasioso. Es como un mundo fantástico, pues. Entonces, en realidad no es grounded, pero cuando hicieron los botes, la parte frontal, donde está como quien dice, no la bandera, no el Roger el símbolo, sino la parte frontal del barco donde está la cabra. La cabra montesa. Mira, vamos a ponerlo así. Se ve como algo diabólico. Exacto, vamos a ponerlo así. En vez de... Si a mí me sale el Going Merry del anime, del manga, es un barco en el que, hey, qué divertido se ve, vamos a subirnos en el barquito. Si a mí me sale el Going Merry del live action, man, yo estoy por seguro que ya me morí y que me va a llevar el barco. O sea, que es Caronte, man. Es Caronte que me va a llevar al inframundo, porque eso es lo que parece esa vaina. No, es verdad, parece el barco del diablo. Ajá. Eso se llama figurehead. El figurehead, la figura. Es la figura que va enfrente de los... Pero el asunto es que sí, o sea, se ve súper creepy y ya te da como un flow. Y lo que nosotros veníamos hablando un poco antes de empezar a grabar es básicamente que el problema es el siguiente. El CGI ha mejorado.
se ha abaratado, pero aún no lo suficiente. O sea, todos los poderes de las Devil Fruits en One Piece son cosas demasiado exageradas. O sea, el mismo poder de Luffy, que es un hombre elástico. O sea, los diferentes poderes que ellos tienen. O sea, la ciudad la ciudad submarina. O sea, al final de cuentas hay cosas que... Y eso es un detalle importante, ahora que mencionas los poderes de Luffy, disculpa que te interrumpa, y es que Luffy los poderes, él los lleva, Oda ha hecho que ese poder lo ha llevado al máximo, al punto que sí te parece un poder sumamente interesante. O sea, no es como Reed Richards o Plastic Man o Elongated Man, que o lo hacen por comedy relief o simplemente no hacen nada interesante con esas habilidades. No, o sea, lo que pasa es que al inicio, lo que pasa es que también es una historia bastante larga, que es lo mismo que pasa en el cómic. O sea, si tú lees los cómics de Cuatro Fantásticos y los lees desde el origen hasta por donde van ahora, cuando van y vienen y whatever, o sea, Rick Richards es mucho más que sencillamente el chiste ese de que se estira y que hace cosas y eso. O sea, lo que pasa es que con los años tú vas desarrollando, que es lo mismo que pasa con Luffy. O sea, cuando Luffy comienza, sí son los poderes básicos que tú esperarías de un hombre elástico, cuando comienza. El asunto es que dentro del mundo de él, en la narrativa, sí te van mostrando que él es un peleador muy creativo. Entonces él aprende de la gente con la que va peleando. O sea, no como Goku, que sencillamente Goku parece como si estuviera grindeando. Y sencillamente ahora soy más fuerte, ahora soy más fuerte, ahora soy más fuerte, así que mi poder es más fuerte. En el caso de Luffy, como él es un peleador creativo, yo antes usaba mi poder así, pero ahora yo descubrí que si yo me muevo súper rápido se calienta y también tengo este poder. Me puedo prender. O yo descubrí que si hago tal otra cosa puedo. O sea, porque la base de él es que él es un peleador sumamente creativo. Entonces, pero no te voy a eso porque al final de cuentas la serie está comenzando y hay muchas cosas que salen después, como las transformaciones de Luffy cuando él comienza a hacer sus diferentes gears, como si fueran los shifts de un carro que se va por eso. No va a salir de una vez. O sea, la serie si pega le va a coger años. Sí, porque hay una situación aquí que es un manga y un anime bien querido, bien apreciado prácticamente. O sea, es debatible si tú dirías si es de culto o si es no es de culto, es súper, o sea, lo que pasa es que ha sido tan largo que, o sea, no es de culto, tiene un fandom bastante grande. El problema es que tiene tantos años y es una historia continua que no es amigable entrar ahora, porque tienes mucho que ver. Exactamente. Esa es la cosa. Exactamente, y entonces hay un cierto grado de confianza y preocupación. Porque sí, Enichiro Oda, el creador de One Piece, está súper involucrado en la producción. Excelente, yupi. Pero la última vez que Netflix hizo un anime, un live action de un anime, en el que el creador del anime estuvo súper involucrado en la producción, se salieron con Cowboy Vivo. Y Cowboy Vivo fue un desastre. Es que es lo que yo te digo. Lo que pasa es que hay cosas que no son adaptables, que es lo que siempre se habla, que es lo que se decía, que usualmente un ejemplo clásico siempre ha sido Duna. Hay cosas que no son tan fáciles de adaptar. El problema es que la animación, y pasa con todo, casualmente nosotros venimos de ver La Sirenita y La Sirenita tenía presupuesto para CGI de un blockbuster de Disney, o sea, presupuesto más alto de lo que va a tener One Piece. One Piece es una serie de streaming. One Piece ni siquiera va a tener presupuestos nivel HBO y Prime, o sea, esa es la realidad, porque Netflix no tiene la capacidad ahorita mismo para hacer algo, o sea, le está metiendo lo más que puede. O sea, y ya tú estás viendo que cuando tú comparas La Sirenita, no story-wise, sino visualmente versus la animada tenía más cosas, porque sencillamente el CGI no está a ese nivel. Con todo y que ha evolucionado, no está a ese nivel. Es lo mismo que va a pasar con One Piece. O sea, sí, los primeros años de One Piece la animación era horrible. Y sí, los primeros años de One Piece solo el personaje que estaba hablando se movía y el fondo era cualquier garabato porque no tenían presupuesto. Pero, con todo y eso, primero que todo que ya han pasado muchos años y la mayoría de la gente que ve One Piece ya va mucho más adelante y han visto más cosas. El CGI sería muy costoso hacerlo lo más cercano a la animada. Entonces es tan complicado porque siempre va a quedarse corto. O sea, lo que tú dependes de esta serie es que agarre el corazón, la relación entre ellos y todo eso, porque presupuestariamente no va a poder. O sea, adaptar animación a
esto de quasi live action no es fácil, porque ese es el asunto, o sea, es la limitante y el costo de la tecnología. O sea, nosotros estamos viendo que en televisión, o sea, HBO fue el que logró mostrarte, hey, ese dragón está ahí, esa mujer está montada en un dragón, el dragón está ahí. Pero cuando ya fue, tengo que poner dragones peleando contra... No pudieron. Lo tuvieron que poner todo oscuro porque la calidad no daba y se veían horribles, así que lo pongo oscuro para que lo poco que vean ellos sientan que se ve bien. Porque la realidad es que no les dio. Y lo peor es que ya hay muchas producciones que están girando mucho alrededor de esa técnica, de que voy a poner la pelea toda oscura. Porque el presupuesto no da y se ve mal. O sea, si las luces encendidas... O sea, es la montaña rusa espacial. O sea, la montaña rusa espacial, si las luces están encendidas, es un gusanito. Ajá. Entonces, sencillamente, lo que la hace misteriosa es que como está oscura, tú no ves qué va a pasar y te sorprende. Y eso es lo que la hace mágica. O sea, si la montaña rusa espacial tuviera las luces encendidas, no tendría la fila de 2 horas que tiene siempre. Es lo mismo que pasa acá. O sea, si tú vas a ver lo mal y lo feo que se va a ver esa vaina, no te va a gustar tampoco. Entonces lo que hacen es que lo ponen oscuro para disimular que no tienen presupuesto. Pero ese es el detalle. O sea, cuando ya es una escena más chica, que solo tiene 2 dragones, y eso la haces clara. El final de House of the Dragon. O sea, tú ves clarito cuando el dragón se come el chiquillo. Sí. Porque eran 2 dragones. Sí. O sea, no era una batalla épica. Es un dragón mordiendo, cosa que ya nosotros llevamos años filmando y ya lo dominan. One Piece les va a costar. Por eso te digo, o sea, lo más que nosotros podemos aspirar es a que agarren la esencia. ¿Cuántos episodios va a tener la primera temporada? Es que ¿Cuántos episodios pretenden hacer? Porque Netflix tampoco es que tira series largas, por lo menos no de temporada. No, o sea, porque es que la esperanza, seamos realistas, la esperanza que ellos tienen con One Piece es tirar una primera temporada que probablemente va a ser la primera parte de los primeros 30, 40 episodios. Esto van a tirar Is Blue, el inicio. No, claro. Pero ¿hasta dónde? No, pero por eso Is Blue, o sea, van a ser, yo me imagino que Netflix con las temporadas va a ser un formato como lo que hicieron las películas, o sea, porque si al final de cuentas las películas en hora y media te resumen todo un arco, yo creo que va a ser el primer arco. Okay, yo tengo entendido que ellos ya tienen, desde el que anunciaron el elenco de los Straw Hats, ellos también anunciaron a Arlong, si no me equivoco. Pero es que por eso te digo, ellos van a contar el primer arco, pero a lo único es eso, porque ellos le están apostando va a pegar y voy a poder contar todo lo demás. O sea, ellos lo ven como un proyecto a muchos años. Pero a lo que te voy es eso, o sea, cómo se va a ver va a generar fricción. Porque ya solamente con mostrar el botecito en el contexto del póster, porque los botes ya se habían visto, porque hay gente que sí ha tomado fotos de donde están filmando y estaban los botes en el muelle. No, y los edificios, la ciudad. O sea, ya hay cosas que se habían mostrado fotos. No, lo menos la ciudad, creo que esa es la ciudad donde encuentran a Sanji, creo que eso era lo que habían filmado. A Sanji, acuérdate que no lo encuentran en una ciudad, lo encuentran en un bote, el Baratier, en el medio del mar, el restaurante. Pero no, o sea, es que ellos van a contar lo de Zorro y van a contar hasta cuando él se encuentra con Nami, lo más probable. Pero como te digo, o sea, el asunto es que ya como se ve, ya está creando una barrera. Porque ya estamos acostumbrados a algunas cosas, porque como te digo, lo veíamos animado. Y la animación aguanta todo. Entonces, ese es el pequeño detalle que es preocupante con la serie. O sea, obviamente uno quisiera que pegara porque sería como interesante. O sea, uno a veces se pregunta cómo se vería esto, live action. Y a mí me da risa porque mira que yo casualmente, por todo el debate de la Sirenita y de que Disney se la pasa todo en sus películas, yo dije, pero Japón hizo toda una industria de hacer live action de sus animes. Y ellos mismos son los que sabían que no iba a quedar igual, que iba a quedar medio mediocre, que iba a quedar raro, que no va a quedar creíble porque estás contando una historia de 2 hermanos alemanes y lo estás haciendo con japoneses con peluca. O sea, al final de cuentas, pero lo hicieron. O sea, porque al final de cuentas, allá en Japón, estas cosas son, imagínate si son grandes mundialmente, ¿cómo no serán allá? Ellos también lo hicieron for the money. O sea, los mismos japoneses hacen versiones live action de sus animes because there's money in it. Y lo hacen por el mismo motivo, relevancia, porque necesito vender mangas. O sea, que al final de cuentas, no es solo acá, o sea, lo que pasa es que ahorita mismo hay una corriente de odio a ciertos estudios y eso, pero en realidad no están inventando la rueda, o sea, Japón ya lo hacía, pero Japón está acostumbrado a hasta aquí llegamos.
El live action no se va a ver como, a menos que sea algo súper fácil de adaptar como Kenshin. Porque es algo súper más grounded, es algo súper de allá. Los actores pueden ser todos de allá sin que el público esté disque, me estoy tomando un grano de sal porque ese no es Edward Elric. Si ese es Edward Elric, yo soy la reina de Inglaterra, que en paz descanse, y ahora la nueva. O sea, no. O sea, pero es algo que es una industria que ya venía. Pero con todo y eso, ellos mismos tenían algunos que ellos no habían tocado, porque mismo lo dicen, nosotros no tenemos la plata para adoptar esta vaina. Va a quedar weird, porque, y es lo que le va a pasar a esta serie. O sea, como te digo, lo más que nosotros podemos esperar es que sí tenga el corazón. O sea, que tú digas, no es tan flashy, pero es One Piece. Y es algo que, y los poderes de Luffy con todo y todo es algo a lo que les tienen miedo los estudios. O sea, Kamala Khan la volvieron Green Lantern. Porque Disney lo decía, con presupuesto de Disney Plus yo no puedo hacer una muchacha elástica. Exacto. O sea, Netflix está diciendo, yo voy a llevar el hombre elástico. O sea, el hombre elástico que más vainas hace con su elasticidad del mundo. O sea, Rick Richards ni supo nunca. Ya no saben. Pero por eso te digo, o sea, los pocos hombres con presupuesto de Netflix. Porque los pocos hombres elásticos que hemos visto, bueno, está Rick Richards, que con todo y su presupuesto de cine para la época, las 3 veces que ha salido en cine, y bueno, el Elongated Man de Flash, los cancelaron por inmoral. O sea, es bien complicado de hacer, es bien complicado también que la gente esté invested. O sea, al final de cuentas, cuando tú empiezas a ver One Piece, tu primera reacción a este poder es una porquería. Sí. A ti Luffy te gana no por los poderes, o sea, Luffy te gana porque la forma que él tiene de ser, o sea, es el típico tarado de ese tipo de anime. O sea, Goku, Naruto, o sea, ninguno, Naruto madura con el tiempo, que por eso que cuando tú ves Boruto tú dices, coño, porque tú recuerdas cómo él empezó, pero el asunto es que a ti te gana es el corazón que tiene, la razón por la que usa los poderes, porque la diferencia principal entre Luffy y Goku es que Luffy es más como Naruto en el sentido de que les importa. O sea, a ellos actually they care. O sea, Luffy el 90% de las veces que pelea es porque él cree en algo, es porque está ayudando a alguien que él quiere, es porque quiere corregir una injusticia. O sea, de hecho, todos los que nos han escuchado antes y amigos que saben que me gusta One Piece saben que para mí el arco de Wano fue horrible. Se pone bueno al final, o sea, se pone brutal al final. O sea, cuando ya te cuentan la historia de Oden, se pone bueno, pero antes de eso es una vaina de que, dude, why are you doing this to me? Pero cuando Luffy comienza a meterse en la batalla de Wano, la razón por la que él se mete es porque descubre que se están muriendo de hambre. Y para él eso es intolerable, que ellos no tengan para comer todo lo que quieran comer. O sea, eso versus quiero ser más fuerte del universo. O sea, One Piece siempre lo que ha tenido en el core es corazón. Y el 90% de la gente, sobre todo los que lo hemos visto recientemente, o sea, que lo hemos visto cuando ya estaba avanzado, el momento cuando tú llegaste al punto de que no puedes ir para atrás, si tú se lo preguntas a diferentes personas, no es por la parte de hizo el superpoder y tiró el rayo de la no sé qué, hizo el no sé qué. O sea, siempre te van a decir, para mí el momento donde yo no pude parar de ver esto, siempre fue un momento emocional. Entonces, esa es la fortaleza que tiene Netflix. O sea, One Piece es mucho más que solo los poderes. Exacto. O sea, One Piece es una historia de amistad, es una historia de sueños, es una historia de personas buscando segunda oportunidad. Es una historia de huérfanos que se encuentran en el mundo tratando de buscar una vida. O sea, una cosa es muy que tiene One Piece, que sí es un crédito que sí se lo voy a dar a Oda, y es que las cosas no están así porque sí. O sea, cada vez que ellos llegan a un lugar, o sea, si es necesario, Oda se va a tomar 20 capítulos para explicarte por qué ese lugar es así, por qué las reglas de ese lugar son así y por qué hay que romper las reglas de ese lugar. Sí, es que, o sea, el man crea cada mundo. Vaina. Es que o sea, las historias son no es como, más. Exacto, no es como decir que Señor de los Anillos, que sí, con todo el respeto que se merece el Señor de los Anillos, pero la Tierra Media es, cada lugar de la Tierra Media es una sola mitología, una sola cosa. No, aquí es que al final de cuentas no, es que al final de cuentas
sí cada se parecen. Cada isla en One Piece es como si estuvieras yendo a otro planeta. Cada uno es un nuevo mundo que explorar. No, pero es que es lo mismo. O sea, en realidad Oda hizo lo mismo que hizo El Señor de los Anillos. O sea, lo que pasa con El Señor de los Anillos es que es más vasto de lo que hemos visto. O sea, las películas es una de las mejores trilogías del cine, es una de las mejores adaptaciones, pero omitió cosas y hay que recordar que hay otras historias que escribió Tolkien y hay cosas como el Silmarillion que no han sido adaptados, que te enriquecen el lore de ese mundo. De ahí ya tú sabes dónde viene el Balrog, ya tú sabes más de Morgog y todo eso, que eso no lo hemos visto. De hecho, esa era la esperanza que teníamos cuando Prime anunció yo voy a contarte lo de antes. Lo que pasa es que Prime se está fumando droga pura porque el estado de la familia de Tolkien, los derechos de Lord of the Rings son complejos, ¿ok? Pero no es que las cosas no estén más desarrolladas. O sea, es la misma premisa. Porque al final de cuentas, mira, cada vez que Frodo y Sam o los otros llegaban a un lugar había una historia. O sea, mira toda la historia de los enanos. Mira toda la historia de los cabalgantes. O sea, cuando te cuentan las historias. O sea, es lo mismo que pasa acá. O sea, sí es una historia conectada. Lo que pasa es que cada isla se desarrolló diferente. O sea, eso es como cuando tú vas a Australia. O sea, Australia es como ir a otro planeta. Australia todo es diferente, los animales son diferentes y tú dices, espérate, porque estos animales son así. O sea, imagínate que tú fueras los exploradores de esa época, cuando era la conquista y cuando estabas recorriendo el mundo y tú llegas a Australia, tú dices que, me caí de la tierra. O sea, ¿esto qué es? Eso es lo que hace One Piece. O sea, tú llegas al lugar, esta es la isla de hielo, nos adaptamos a vivir en el hielo y estas son las cosas que pasan. Esta es la del desierto. El villano es un cocodrilo porque es como estoy imitando Egipto y esas culturas de por allá. O sea, eso es lo que él hace porque así es la tierra. O sea, es algo que ojalá la mayoría de ustedes ya hayan tenido la oportunidad de explorar diferentes culturas y si no la han tenido antes, la tengan ahora, porque en realidad cada vez que tú vas a un lugar diferente, las cosas son diferentes y eso es lo que Oda ha evocado. O sea, es nuestro planeta exagerado. O sea, es sencillamente tú vas del lado donde viven la gente que son como esquimales, esta es su cultura y eso que va a ser diferente de, como te digo, la gente de desierto, que va a ser diferente de la gente pez. O sea, es un mundo muy rico, muy vasto, muy diferente. Es un mundo que vive oprimido por un gobierno, que es una historia que él fue contando poco a poco y a medida que la historia va avanzando te metía más para que tú entendieras qué es lo que está pasando en ese mundo. Hay mucha opresión. O sea, y el asunto al que te voy es ese, hay mucha opresión. Pero este grupo de huérfanos que formaron su familia extendida, que cada uno tiene su sueño personal, cada uno sí tienen un poquito de Goku de yo quiero ser el mejor en lo que hago, pero al final mi quest de lo que yo quiero ser el mejor chef, yo quiero ser el rey de los piratas, yo quiero ser la mejor navegante, yo quiero ser el mejor francotirador. O sea, en medio de todo eso, quiero ser el mejor médico. Llegan a un lugar que tiene un problema y les importa. O sea, él conoce a Nami, que Nami empieza robándole y todo eso, pero cuando él descubre la historia de ella, lo oprimida que estaba y todo eso, a él le importa. Solamente que él sí siempre lo dice, o sea, it's up to you. O sea, tú quieres que te ayude, que por eso te digo, o sea, la escena cuando Nami finalmente le dice que le ayude y él se quita el sombrero y se lo pone, ese fue el momento cuando yo tengo que ver esta vaina. O sea, esta vaina sí es para mí y yo la tengo que ver toda. Es uno de los episodios 30 y algo, bien al inicio. Sí. Pero ese fue el episodio donde yo dije, no hay vuelta atrás, o sea, para mí. Y ahí fue cuando yo empecé a ver 3, 4, 5 episodios por día hasta que ya yo al final veía como 10 episodios por día. Pero la vaina fue que, es lo que te digo, siempre son triggers emocionales. Yo tengo amigos muy fanáticos de One Piece que me dicen que para ellos el momento es cuando Nico Robin finalmente decide que quiere vivir. Ese es el momento que ellos dijeron, este es mi programa, esto es lo mejor que he visto y no puedo parar. Pero es a lo que te voy, el 90% de las veces lo que te toca es algo emocional. Jamie Lee Curtis, actriz reconocida, acaba de ganar el Oscar este año. La historia de Tony Chopper la conmovió, o sea, la historia de Tony Chopper, o sea, y ustedes le pueden preguntar a Jorge a mí me encontró en un carro, pero yo lo estaba esperando mientras él salía del trabajo y él me encontró llorando, mínimo se me murió el perro, la madre, esto, todo, o sea, la catástrofe más grande de mi vida porque el dolor que me evocó la historia de Tony Chopper. O sea, al final de cuentas son conexiones más humanas que van más allá de las peleas y los efectos, y las peleas son con propósito. Esa es la diferencia principal de esta con muchas otras, porque algunas pierden el propósito, que por eso que yo te decía
Que básicamente es como la crítica que siempre, más que nada, tú y a veces yo, porque a veces yo la paso por alto dependiendo de la historia, pero sí, es una crítica que se le hace bastante a Dragon Ball. O sea, Dragon Ball ha perdido su propósito y yo creo que realmente, por lo menos la última película, la de Super Hero, creo que para mucha gente esa ha sido, no sé si la mejor, pero por lo menos la más apreciada debido a que finalmente Toriyama se acordó de los otros personajes y los destacó, porque todo se había convertido solamente en Goku, Vegeta. ¿Cómo hacemos que Goku y Vegeta sean más fuertes? Metiéndole a alguien más fuerte para que ellos se hagan más fuertes. Y los otros los había dejado relegados, o sea, ni siquiera sabíamos. Pero es que no es solo que los deja relegados, o sea, eso es por una parte, pero lo que hace buena esa película es que ya no se trata de Goku, se trata del hijo. Y el hijo tiene otro mindset. Porque al final de cuentas, Goku es un peleador. O sea, eso es como, por ejemplo, uno de mis juegos favoritos de toda la vida es Street Fighter, de pelea. Y Ryu, él no le interesa todo lo que está pasando con Chadolo y eso. O sea, él sí tiene una cosa cuando ya meten el personaje de Akuma y eso, él sí ya tiene un interés personal. Pero en el primer Street Fighter, o sea, el que trascendió, el 2, porque el 1 va por otro lado. Cuando tú juegas Street Fighter 2, Chun-Li está metida en la misión. Hay otro pocotón de gente que es por vengarme, es por liberar, es por no sé qué. Chun-Li y Guile son los que están en la misión. O sea, no, pero los otros también tienen otro tipo de investment. Estos manes me hicieron esto, no sé qué. Ryu es, yo estoy en el camino del guerrero y esto es parte de mi camino del guerrero. O sea, yo quiero ser el más fuerte, yo quiero ser un mejor guerrero, yo me meto en esto por esto. O sea, que estos manes estén oprimiendo me vale, que estos manes sean un régimen casi nazi me vale. O sea, es mi path del guerrero, yo tengo que pelear con otras personas para desarrollarme como guerrero. Entonces, al final de cuentas, ese es el path de Goku. O sea, el path de Goku es muy orientado a cómo quiere ser él como guerrero. Entonces luego tienes a Vegeta, que es un path bastante similar, con la leve diferencia de que él tiene un investment en su familia que es también por esto. O sea, sí, yo quiero ser fuerte, pero yo también quiero que mi familia esté a salvo. Y si alguien me toca a mi familia, que se prepare porque viene la vaina. La salsa. Entonces, ese es el asunto. Pero con todo y todo siguen siendo motivaciones un poco más básicas. Pero tú tienes a un Gohan que independientemente de todo quería volverse, aunque fuera un Power Ranger, porque quería ayudar. O sea, él sí ya quería a la persona que le están robando, a la persona que te goza. O sea, él tenía otro mindset. O sea, al final de cuentas, ese es el asunto. O sea, esa película es buena porque el protagonista no es Goku. Porque al final de cuentas Goku es bastante plano, que por eso te digo, Goku es como Ryu. O sea, este es mi path como guerrero. Yo tengo que pelear con gente más fuerte para desarrollarme más. Pero otra cosa es cuando, que es lo que yo te digo, Luffy, yo quiero ser el rey de los piratas. Entonces no es solamente, pelear es una parte. Pero si tú te fijas, él cuando tenía su checklist, como que era necesito una tripulación. O sea, lo primero que él quería es necesito mi tripulación. Mi tripulación mínimo tiene que tener estas personas. Y eso era lo que él estaba buscando. O sea, él necesitaba una navegante. Eso es lo que hace que otra cosa también que Nami entre, pues. La otra cosa también es que, como hemos mencionado, o sea, One Piece es demasiado vasto que realmente decirse el rey de los piratas no es solamente como te lo ponen en una historia tradicional de piratas, de que es el rey del grupillo. No, o sea, para la forma en la que uno va descubriendo las cosas que van ocurriendo en One Piece, y el mundo y la mitología y todo el lore y todas las cosas y la política que hay dentro de ese mundo, ser el rey de los piratas es un significado mucho más grande. O sea, prácticamente te hace como que el maximum leader overlord de ese mundo. No es que te hace el máximo líder overlord. O sea, lo que pasa es lo siguiente. Es un mundo en el que la razón por la que se llama One Piece es porque hay un tesoro que no se sabe qué es. Exacto. Pero si tú lo encuentras es Fortune and Glory, baby. Un pirata lo encontró, lo mataron después de eso. Pero cuando a él lo matan, él lo dice. O sea, y es algo que ya ha pasado 2 veces. Ya han matado 2 piratas grandes y los 2 lo dicen. La vaina existe y la vaina te va a dar todo. Al final de cuentas, es un mundo que vive oprimido. Es un mundo que, como te digo, poco a poco se van liberando cosas. Es un mundo que, desde la primera vez que sale Nico Robin, a ti te dicen, ella vivía algo en un lugar que lo destruyeron porque tenía un conocimiento. Después te dicen, hay 100 años de la historia del mundo que el gobierno las borró. O sea, ellos te van diciendo un pocotón de cosas. Es un mundo sumamente oprimido. Ellos lo que te están diciendo es el One Piece es una mezcla de
conocimiento con otras cosas. No sabemos exactamente qué es lo que es, pero el que lo encuentre es el rey de los piratas y es como la cima de tú quieres ser pirata, esa es la meta, encontrar esta vaina. Entonces Luffy se ha enfocado en eso, pero como te digo, o sea, Luffy es este muchacho adolescente que vive en una isla, que poco a poco tú vas descubriendo que sí es el tipo de personaje tiempo de Luke Skywalker, o sea, él no es un don nadie. Él es hijo de personas importantes. Y de hecho ni siquiera sabes quién es la mamá, o sea, que podría también salirse con algo súper loco. Pero el asunto es que tiene este muchachito y él quiere ser pirata y como te digo, él comienza es con su checklist, o sea, él tiene su meta y él tiene, estas son las cosas que yo tengo que completar para lograr mi meta. Yo me quiero tirar al mar, yo tengo que encontrar mi tripulación porque si yo quiero llegar al lugar donde es, tengo que tener una tripulación. Y vamos a explorar el mundo, o sea, pelear es un agregado porque él desde niño, que eso te lo van contando porque él poco a poco te van contando el factor, él desde niño ya vio presión. Él, uno de sus hermanos, se escapó de una familia rica casualmente por situaciones de opresión y eso, y entonces es algo que él vivió, o sea, él sabe que su mundo es un problema. Y él lo que quiere es encontrar el tesoro, ser el rey de los piratas, pero a la vez no está de acuerdo con las injusticias de su mundo. Que a lo que te voy, lo hace diferente, o sea, lo hace similar a muchos personajes del género de shonen, por eso te digo, tiene similitudes con Naruto, tiene similitudes con Asta de Black Clover, porque Asta no es que es ella. no todos los personajes son necesariamente como Goku, que es One Track Mind. O sea, muchos otros personajes también tienen un cuerpo así de me importa el mundo. Pero la vaina es esa, que él comienza con su meta trazada y su meta no es necesariamente ser el más fuerte, sencillamente ser el mejor pirata. Todo el mundo se tiró al mar, o sea, alguien dijo, yo encontré el tesoro más grande del mundo y ahora la gente sencillamente está diciendo, que yo lo quiero encontrar también. O sea, aunque tú ves que el man que lo encontró no terminó bien, pero aún así tú dices que tal vez yo sí sobreviva y yo utilice esto para whatever, o sea, porque como te digo, hay múltiples razones, hay gente que puede que piense que el tesoro es dinero. Yo pienso, a como va Oda, que va a ser algo más así como el Santo Grial en La Última Cruzada, que va a ser más algo que lo va a encontrar que lo está buscando más por el propósito de la aventura o por el propósito de la liberación o por el propósito de eso, que el que sea ambicioso y lo quiera for the money. Exacto, o sea, no hay duda de que tiene que ver con los 100 años perdidos. O sea, tiene que ver con muy probablemente una gran parte del tesoro sea conocimiento, como que finalmente se te abren los ojos y comprendes todo. Para que el mismo Cosmic Awareness, una vaina así. Para que el mismo gobierno esté encima de la gente que lo encuentre. No, o sea, ahí hay algo más grande que se va a ir descubriendo, pero como te digo, lo que pasa es que va a ser algo así como Game of Thrones. O sea, cuando comienza Game of Thrones, Sons of Ice and Fire, tú piensas que es la historia de una familia que vive en el norte y que se los llevaron y después tú comienzas a descubrir un poco de vainas y el mundo se te va expandiendo y expandiendo y expandiendo y expandiendo. Así es One Piece. Entonces, esta primera temporada es sencillamente para que tú conozcas a los actores, te lleves con los personajes y conozcas el mundo y todo eso. Porque si pega, la esperanza de Netflix es finalmente tener o sea, ellos están usando One Piece para que sea casualmente su Son of Ice and Fire. Exacto. Algo que les dé años. Si te das cuenta también, muchas series no tienen su propia identidad. Ya sea que sean adaptaciones o que sean originales, muchas series no tienen su propia identidad hasta la segunda, la tercera temporada. O sea, la primera temporada nada más para que sepas, este es el mundo, estos son los personajes y así es como se mueve. Por lo menos mira The Office. The Office no es The Office hasta la segunda temporada. Mucha gente la foldea en la primera temporada. Sí, pero el problema es que The Office costaba cada episodio como $5,000. No, sí, pero me refiero a lo que es el ride. No, yo sé, pero es que a lo que yo te voy es que los stakes son higher, o sea, claro. One Piece tiene que ser One Piece de la primera temporada, o sea, no me refiero a que te van a contar todo, pero tú tienes que enamorarte de One Piece en una temporada, porque si la gente no la ve en la primera, no hay segunda. Porque es muy cara. Exacto. O sea, no es lo mismo un show caro, con muchos efectos especiales y con una producción tan grande como esta, que un Seacon tú si tiras una temporada piloto de 13, la vea o no la vea nadie, muy probablemente dice, chuzo, tengo un espacio que tengo que rellenar, vamos a darle la segunda temporada, porque tiene potencial, o sea, vamos a darle chance. Eso es una cosa versus este tipo de shows, o sea, este tipo de shows ya tú lo has visto, o sea, muchas de esas series a las que le apostó muchísimo Netflix las canceló. Y las canceló de una, o sea, porque son caras. Netflix este año,
Mira Disney Plus que ha estado ya está vendiendo prácticamente su contenido, está eliminando contenido de la plataforma y se lo está vendiendo al que la apañe porque es mejor negocio. O sea, al final de cuentas Sony tenía la razón. O sea, es más rentable vendérselo a lo que hay. O sea, en vez de que cada uno haga su streaming, digamos que haya como 2 o 3. O sea, no solo Netflix para que no haya monopolio, pero digamos 2 o 3. Y todos los demás le vendemos a esos 3 y que esos 3 sean... Como Netflix es un pure player, o sea, Netflix solo es eso. O que sea otro como Amazon, que en realidad es una compañía logística que tiene streaming. Está bien. Netflix Prime y uno más. Decir HBO porque tiene librería. Y ya, todas las demás, Paramount y todos los demás, le vendes a esos. Tú haces más plata que tratar de tener tu propio streaming. Hay un meme que casualmente que vi hoy en la mañana que te pone con varias imágenes. Te pones que Netflix y Disney Plus, te los pones mínimo Darth Vader y Luke Skywalker en una batalla campal de lightsabers. Amazon Prime, te pones un hacker que yo espero esperar que estos se maten. Y entonces te pone la escena de Spider-Man de la primera película, la de cuando están entrando a la habitación y no encuentran a Peter, pero no han mirado el techo porque no sospechan que Peter se puede pegar al techo. Y te pone el comentario de Norman Osborn es que qué raro, aquí no hay nadie. Pero entonces Norman Osborn dice que Peacock, Paramount Plus, todas las demás. Y al lado el pirata es que pero volviendo a One Piece, o sea, como tú dices, One Piece tiene el potencial para hacer algo más grande de lo que se ve. Y no solo eso, sino es como tú dices, tienes que enganchar desde el primer episodio, porque tenemos el caso de Rings of Power, que con todo y que es un IP relativamente conocido, relativamente fuerte. De hecho, mira, Amazon Prime está botando plata en contenido de fantasía, porque tienen Rings of Power y tienen Wheel of Time. Y si esas dos series no mejoran en la segunda temporada, esa vaina pero es que son dos escenarios distintos. O sea, Wheel of Time no está construido. O sea, Wheel of Time es literario. O sea, es lo que hizo HBO cuando compró a Son of Ice and Fire. Fue ese hit or miss. Porque son libros que pegaron mucho y entonces Eddie, que chuzo, si yo lo adapto bien, tengo todos están tratando de buscar su Son of Ice and Fire, básicamente. Ok, ahora bien, en el caso de Lord of the Rings es nicho. Es un nicho bien grande. Pero Lord of the Rings es un nicho. O sea, literalmente, si tú sondeas, sobre todo en las generaciones nuevas, mucha gente no vio esas películas. O sea, no tienes idea. Entonces, al final, me he dado cuenta, bastante gente nunca las vio. Y no les interesa, porque hay gente que por lo menos dice, chuzo, voy a hacer intento de ver Star Wars. Pero tú le dices Lord of the Rings, no me interesa hacer ni de intento. Lastimosa, hay gente que no distingue que El Señor de los Anillos y La Guerra de las Galaxias son dos géneros diferentes. Hay gente que para ellos las dos son la misma vaina. No, pero al final de cuentas hay mucha gente que no le interesa. Yo te lo digo porque a mí me sorprendió muchísimo, porque es lo que yo le digo a Jorge, que a veces a nosotros nos sesga mucho que nosotros social. Nuestro círculo social es bien nerdo, entonces nosotros estamos es bien difícil cuando ya tú sales al mundo móvil. O sea, no la gente que vive para la nerdada y eso, y tú les mencionas los restaurantes, la gente no sabe qué es. O sea, era una serie de nicho. Pero ahora bien, pasó lo mismo que pasa con Star Wars, que es otro nicho. ¿Qué pasó? Como no tienes los derechos para contar, coño, si eso fuera el Silmarillion, los fanáticos de los Rosarios hubiéramos vuelto, porque nos hubiera interesado. Pero tú de cañón sabes que eso no es canon, tú sabes que eso es, estoy usando los personajes, pero estoy haciendo lo que me da la gana con ellos porque no tengo los derechos. Y no solo eso, sino que o no tienes los derechos o no tienes los derechos completos, porque mira, ayer, para el momento que estamos haciendo esta grabación, ayer empezaron a salir las primeras imágenes de las cartas o las nuevas cartas de Magic que están usando con el IP de Señor de los Anillos, las cartas de Magic the Gathering. Y de nuevo, porque como todas las semanas no puede pasar algo sin que 50 personas se expandan en su queja colectiva con algo, ya sea que sea inclusivo o que le cambiaron la raza a alguien. ¿Qué pasó? La carta de Aragorn, en las cartas de Magic the Gathering, Aragorn es negro. Y en un muy extremadamente pequeño nicho, están muy vocales, porque en realidad eso es lo que me da risa. Eso es lo que me da risa, porque de repente salió la carta de Aragorn
con el tono de piel de persona de etnia negra, y ahora de repente todo el mundo juega Magic, ahora todo el mundo está ofendido, ahora todo el mundo sabe que es Magic de Gathering y que es el Señor de los Anillos. No, es la gente que le gusta el Señor de los Anillos y que le gusta Magic. O sea, eso no es que por lo menos yo llegue a la oficina y yo pregunte, hey, ¿tú sabes que hubo juego de cartas que...? Y mucha gente me va a decir que no. O sea, si yo trabajo como con 2 personas que juegan Magic. De 400, hagan la división. O sea, cuando tú vas a ver es disque, man, siguen siendo nichos que dependiendo del país, o sea, en Estados Unidos un nicho es grande. O sea, en Estados Unidos un nicho es un país tan grande que un nicho son millones de personas, pero no deja de ser un nicho. Entonces, al final de cuentas es, Lord of the Rings, Tolkien lo escribió en una época en la que, seamos realistas, no es solamente que la historia es basada en el anillo de los Nibelungos, que es mitología nórdica, y que seamos realistas, no había gente de color. Sus libros tampoco la tenían. Entonces, al final de cuentas es, en el mundo de ahora, es como, che, vamos a poner de todo donde sea, pero el mundo no está listo. Hay veces que tú fuerzas las cosas muy antes de tiempo. Exacto. Y al final de cuentas, el mundo no está listo, sobre todo porque Lord of the Rings, gran parte del fandom de Lord of the Rings son personas de más de cierta edad. Exacto. Y esa generación no te lo va a aceptar. O sea, esa generación creció en un mundo blanco. E independientemente de que sean el color púrpura, porque lo son, hay muchos que, Dios mío, que te llama la atención. O sea, literalmente, mucha gente de esa generación, literalmente, se quejaron por La Sirenita y tú dices, pero Halle Berry tiene como 2 tonos menos de pigmentación que tú. ¿Por qué te ofende? Entonces, al final de cuentas eso, pero es que crecieron en un mundo blanco. Entonces, independientemente de que sean el mágico mundo de colores, están acostumbrados a que esos personajes son blancos y no están de acuerdo con que se cambien. Y eso es muy difícil de cambiar. Entonces, juega tus cartas donde puedas. Juega tus cartas en el contenido de las nuevas generaciones, para las cuales Alexander Hamilton es boricua y Thomas Jefferson rapea y es negro. O sea, esas generaciones, tú cámbiale lo que tú quieras, pero el contenido que tú sabes, o sea, haz estudio de mercado. Hay contenidos que son para gente de más de cierta edad. O sea, si tu target audience tiene más de 40 años, no uses color blind casting, te va a ir mal, porque esas generaciones no son tan abiertas a eso. O sea, yo te lo digo, o sea, excepto, o sea, obviamente también a los niños tú les metes las cosas. O sea, los niños son una esponja. Sí, va a haber niños, que con todo y que son esta generación, por la forma de pensar de los padres se le permearon y los niños tampoco lo van a aceptar. Porque lastimosamente nosotros moldeamos a la siguiente generación. Pero son más abiertos. Era lo que nosotros decíamos. Cuando nosotros fuimos a ver La Sirenita, nosotros lo vimos en una sala llena en un 90% de gente blanca caucásica. O sea, no ese blanco de yo creo que soy blanco, pero que si usan las listas de colores que usaban en Alemania en la época de la guerra, you're not. Y estaban felices con su sirenita afroamericana. Eso es algo que me da la atención, porque One Piece se está jugando bastante con esa carta. No solo... No está jugando con esa carta, es que One Piece desde el inicio fue así, porque One Piece es una historia internacional y tú viajas por el mundo, entonces es disque, el chiquillo original es brasileño, él sale de Brasil en su bote y se encuentra a alguien, a un japonés, y se encuentra a una chiquilla que también es de otra nacionalidad, porque si tú te embarcas es así, esa es la vida de vivir en un barco. De hecho, tú ves las fotos de los cruceros y todo eso, es como ir a Disneylandia, que cuando tú vas a Disney es así, es que yo soy de Francia, yo soy de China, yo soy de Uganda, o sea... eso venía de Oda, que por eso es que cuando la gente se ofendió de que por qué Luffy no era japonés sino brasileño, el mismo Oda lo dijo, y la gente que sí veníamos conociendo One Piece desde antes con diferente cantidad de años, sí lo decíamos, es que, man, Luffy siempre fue brasileño. O sea, lo que pasa es que, y es lo mismo que yo te decía, que es como lo que pasa con Fullmetal Alchemist, que, o sea, se llama Edward y Alphonse Elric. Ellos no son japoneses, son alemanes. La historia de Fullmetal Alchemist se da en Alemania. Attack on Titan también, que le hicieron hasta su live action también. Attack on Titan también se da en una ciudad de Europa. Entonces, que por eso es que a mí no me gustan los live action, porque apenas me pones un japonés diciendo que él es ario, yo dije, papito, no. Papito, no. Eso es como si en Kenshin hubieran puesto un fulito y un latino. O sea, también me hubiera ofendido, porque es una historia en Japón. O sea, hay veces que no hace sentido, papá, porque... Y eso es casualmente lo que la gente se está quejando. O sea, hay historias como La Sirenita que no, porque por lo menos
depende de dónde esté ocurriendo. O sea, Ajá. la versión nueva claramente te lo está diciendo que es en Trinidad y Tobago. O sea, y va a ser variado. De hecho, ellos te usan el concepto que ella sí tiene una hermana pelirroja, pero es la de Ajá. otros mares, porque ellos te están diciendo, en los mares fríos nos vemos diferentes. Ajá. Porque nos vemos como la gente oriunda del lugar, porque somos sirenas de diferentes áreas. Sin olvidar que el rey Tritón tal vez estuvo bien activo durante todos los continentes. Sí, es que esa es la premisa de la película, pero es que los dioses eran así. O sea, Ajá. yo no sé si es porque yo soy fan de Percy Jackson. Ujú. Y aparte de la mitología griega, que también soy fan de la mitología griega, ya llega un punto que tú estás disque, mam, los dioses eran promiscuos. Sí. O sea, que el dios Tritón tenga una hija en cada uno de los 7 mares, no es falto de lógica, es bastante correcto a como es la mitología. Ah. Entonces, normal, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es que tú tienes que jugar con las generaciones, porque hay generaciones que van a ser más abiertas al colocar casting Exactamente. que otras, porque va a haber, y más que nada es como, es lo que yo te digo, es cuando tú lo adaptas a live action, Mm. que es lo que yo te digo, o sea, si tú me pones Eduardo Elric, no me lo pongas japonés, pero si tú me cuentas la misma historia y ahora se llama, Pepe. ¿qué te puedo decir? Koji Kabuto, entonces yo dije, ok, Koji Kabuto y su hermano Shiro Kabuto trataron de revivir a su mamá Saori Kabuto, entonces ahí yo dije, hey, está bien, pero tú no me vas a poner un japonés y decir que se llama Eduardo Elric. Y que a menos que sea adoptado, ahí more power to him y normal, ahí sí pasa, pero me estás contando la historia mal, o sea, transfórmamela. Ujú. Así que bueno, esperemos que este póster, ya sea que sea fanmade, sea oficial o no, filtrado o no, esperemos que esto no sea una señal de las cosas que veamos y que Netflix pueda lograr. Nosotros le vamos a dar chance porque, como les decimos, o sea, si el corazón está ahí, tal vez no se vea lo más bonito, Ujú. pero sigue siendo One Piece. Exacto. O sea, porque al final de cuentas es más que tenga la esencia. O sea, Ujú. si tiene la esencia, Está no muy bien. importa cómo se vea. O sea, y ese es el asunto. Si no tiene ni la esencia y es toda blanda, que eso fue lo que tuvo como vivo y eso, entonces sí, no. Ajá, tan- que esa absolutismo vaina. fue sustancia sin fue ¿cómo es? Se enfocaron en que se Estilo viera sin igual, sustancia. pero exacto. Así, ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en la Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Ghostbuster Panamá 507. Nos vemos en el próximo viaje.